En nuestras vidas, muchas veces nos encontramos buscando propósito y dirección. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? El versículo de Efesios 2:10 nos da una respuesta clara, porque somos feitura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios de antemano preparó para que andásemos en ellas. Este versículo nos enseña que no estamos aquí por casualidad, sino con un propósito divino. Dios ya ha preparado para nosotros un camino de buenas obras que debemos recorrer. El versículo nos dice que somos creados en Cristo Jesús para las buenas obras. No somos una creación cualquiera, sino una obra maestra de Dios, hecha con un propósito eterno. Desde el mismo momento en que nacemos, Dios tiene planes específicos para cada uno de nosotros. No importa las circunstancias en las que nacimos o los desafíos que enfrentamos, el propósito de Dios para nuestras vidas es eterno y tiene un impacto profundo. En el versículo también leemos que somos creados para las buenas obras. No es suficiente con ser creados por Dios. Él nos llama a hacer algo importante, a vivir una vida que no solo sea de bendición para nosotros, sino también para los demás. Las buenas obras no son un medio para alcanzar la salvación, sino una expresión natural de nuestra fe. Son el resultado de vivir en Cristo y ser transformados por Él. Dios no nos ha dejado a la deriva, sino que, como dice Efesios 2:10, Él ya ha preparado las buenas obras para nosotros. Desde antes de nuestra existencia, Dios ya tenía un plan divino trazado. Esta es una invitación a confiar en que cada paso que damos tiene un propósito, aunque no siempre podamos verlo de inmediato. Cada situación, cada encuentro, cada desafío tiene un propósito divino que nos guía hacia lo que Él ha preparado. El versículo de Efesios 2:10 no es solo una enseñanza abstracta, sino algo que debemos vivir día a día. ¿Cómo podemos aplicar esta promesa de Dios en nuestra vida cotidiana? Hoy vamos a ver cómo podemos vivir de acuerdo con este versículo y comenzar a actuar en la fe, confiando en que las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros se manifestarán en nuestra vida. José era un hombre común, trabajador, pero sentía que algo faltaba en su vida. Aunque se esforzaba en su trabajo y buscaba agradar a Dios, no encontraba el propósito que sentía que debía tener. A menudo pensaba, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? José luchaba con la sensación de que su vida no tenía un impacto duradero. Un día, después de una conversación con un amigo, José se dio cuenta de que estaba buscando el propósito de forma equivocada. No se trataba solo de tener éxito o alcanzar metas, sino de vivir en el propósito que Dios ya había preparado para él. Con esta nueva perspectiva, José comenzó a buscar respuestas en la Biblia, especialmente en Efesios 2:10. Empezó a entender que su vida tenía un propósito divino, incluso si no lo veía claro en ese momento. Fue entonces cuando José leyó Efesios 2:10 por primera vez y sintió una revelación en su corazón. Este versículo le hablaba directamente. Se dio cuenta de que Dios ya había preparado un camino de buenas obras para él. José entendió que su vida no era fruto del azar, sino que estaba diseñada por Dios con un propósito específico y que tenía la oportunidad de caminar en ese propósito todos los días. En ese momento, José decidió orar con fe, pidiendo a Dios que le mostrara cuál era ese propósito divino. Señor, quiero hacer las obras que has preparado para mí. Ayúdame a encontrar mi camino y a vivir para tu gloria. Te entrego mis planes y confío en que me guiarás hacia las buenas obras que ya has preparado para mí. Esta oración se convirtió en el primer paso de José para alinearse con el propósito de Dios.
A partir de ese momento, José comenzó a actuar con fe. No se conformó con simplemente orar, sino que buscó activamente oportunidades para servir a los demás. Empezó a involucrarse más en su comunidad, a ayudar en su iglesia y a ser más consciente de las necesidades de las personas a su alrededor. José comenzó a darse cuenta de que las buenas obras de las que habla Efesios 2:10 no son solo grandes gestos, sino acciones cotidianas. A pesar de las buenas intenciones, José se enfrentó a varios desafíos. En su trabajo no todo salía como esperaba y a veces se sentía desmotivado. Sin embargo, al recordar las palabras de Efesios 2:10, encontró consuelo. Sabía que, aunque no siempre entendiera el resultado de sus esfuerzos, Dios estaba trabajando en él y a través de él. La fe se convirtió en su ancla en momentos de dificultad. Después de varios meses de confiar en Dios, José se dio cuenta de que las oportunidades comenzaban a surgir. Un día, fue invitado a liderar un pequeño proyecto en su iglesia. Aunque al principio no se sentía preparado, recordó que Dios había preparado este momento para él. Con fe aceptó el desafío y comenzó a ver cómo sus habilidades y talentos eran utilizados para el bien de otros. Con el tiempo, las buenas obras de José comenzaron a ser más evidentes, no solo en su trabajo, sino también en su vida personal. José empezó a ser un ejemplo de dedicación y servicio a los demás. Sus compañeros de trabajo y amigos comenzaron a notar la paz y la seguridad que transmitía, y muchos se acercaron a él para pedir consejo o simplemente compartir sus problemas. José entendió que las buenas obras a veces empiezan con un simple acto de amabilidad. La transformación de José no fue solo externa. A medida que su vida comenzó a alinearse con el propósito de Dios, también experimentó un cambio profundo en su corazón. Comenzó a sentir una paz interior que nunca había tenido antes. Ya no le preocupaba tanto el futuro, porque confiaba en que Dios tenía un plan perfecto para él. La gratitud y el gozo invadieron su vida, sabiendo que estaba caminando en las obras que Dios había preparado para él. Con el tiempo, José empezó a ver los frutos de su fe. Recibió reconocimiento por su trabajo y su dedicación, pero lo más importante fue el cambio que vio en su vida espiritual. La relación con Dios se fortaleció y José comenzó a vivir con más propósito y claridad. La fe y las buenas obras se convirtieron en el motor que impulsaba su vida, y no podía evitar sentirse agradecido por las oportunidades que Dios le había dado. Al pasar el tiempo, José encontró su verdadera vocación. Sabía que su propósito no estaba limitado solo a su carrera profesional, sino a servir a los demás y hacer la voluntad de Dios en todos los aspectos de su vida. La satisfacción de cumplir con las buenas obras que Dios había preparado para él superaba cualquier logro material. Ahora entendía que su vida tenía un propósito más grande. José comenzó a compartir su historia con aquellos a su alrededor, animándolos a confiar en Dios y seguir el propósito que Él tiene para sus vidas. Muchos de sus amigos y compañeros de trabajo comenzaron a ver el cambio en él y querían experimentar lo mismo. José no solo vivía para sí mismo, sino que su vida comenzó a impactar positivamente a los demás. Con el tiempo, José se convirtió en un líder espiritual en su comunidad. Su fe y dedicación a las buenas obras inspiraron a muchos a seguir su ejemplo. Se convirtió en un faro de esperanza y guía para aquellos que buscaban un propósito en sus vidas. José entendió que, al vivir de acuerdo con Efesios 2:10, estaba siendo un canal para que otros también pudieran experimentar las bendiciones de Dios. Hoy, José ha dejado un legado de fe, servicio y dedicación a Dios.
Aunque los desafíos nunca desaparecieron por completo, su vida ha sido transformada al poner su confianza en el propósito divino. José ahora vive con un sentido de paz y satisfacción, sabiendo que está cumpliendo con el plan que Dios tenía para él desde antes de nacer. La historia de José es un testimonio claro de lo que ocurre cuando confiamos en que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Efesios 2:10 nos enseña que no estamos aquí por casualidad. Cada uno de nosotros fue creado con un propósito específico que se manifiesta a través de las buenas obras. Este versículo nos invita a vivir con la confianza de que, aunque no veamos todo el panorama, Dios está guiando nuestro camino. Es momento de reflexionar. ¿Qué buenas obras tiene Dios preparadas para ti? Hoy es un buen día para comenzar a caminar en ese propósito. Si este video te ha inspirado, compártelo con aquellos que también buscan encontrar su propósito divino. No olvides suscribirte para seguir recibiendo contenido que te ayudará a caminar en la fe y cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Es importante recordar que, como seres creados por Dios, todos tenemos un propósito divino. Efesios 2:10 nos invita a vivir con el entendimiento de que no estamos aquí solo para cumplir con nuestras propias metas, sino para ser instrumentos de las buenas obras que Él ya ha preparado para nosotros. La vida cristiana no es solo una búsqueda de éxito personal, sino una entrega a los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando reconocemos que fuimos creados con un propósito eterno, nuestra vida cobra un sentido más profundo y transformador. No es suficiente con saber que Dios tiene un plan para nosotros. La verdadera clave es la fe activa. Debemos confiar plenamente en que las buenas obras que Dios ha preparado son perfectas, aunque a veces no las entendamos de inmediato. La fe nos lleva a actuar, a hacer las decisiones que alinean nuestras vidas con su propósito. José, a lo largo de su historia, nos demuestra cómo, al caminar en fe, las puertas se abren y las oportunidades para servir a los demás se manifiestan de manera que nunca imaginamos. A menudo buscamos señales grandes y evidentes de las buenas obras que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero, como vimos en la historia de José, las buenas obras a menudo se encuentran en los pequeños actos diarios, en ayudar a un compañero de trabajo, en ser amable con quienes nos rodean, en actuar con integridad y servicio en nuestras familias y comunidades. Si te preguntas cómo empezar, basta con dar el primer paso de fe. Cada acción que tomes con la guía de Dios, grande o pequeña, es parte del propósito que Él ha preparado para ti. Hoy, quiero invitarte a dar el primer paso hacia un camino lleno de propósito y buenas obras. Encomienda tus planes a Dios y empieza a confiar en que Él tiene el control. No importa cuán inciertos sean tus pasos en este momento, confía en que Él te está guiando hacia el propósito que ya preparó para ti. Toma un momento para orar, entregando tus preocupaciones y proyectos a Dios, y abre tu corazón para recibir la paz y la dirección que solo Él puede darte. Es hora de vivir con propósito. Si este video ha tocado tu corazón, compártelo con otros y suscríbete para más mensajes que te ayudarán a caminar en el plan divino que Dios tiene preparado para ti. Nos gustaría saber si este mensaje te ayudó. Déjanos tus comentarios y comparte alguna dificultad que estés atravesando. Estudiaremos tu caso a la luz de la Biblia y juntos hallaremos la paz que solo Dios puede brindar. Muchas gracias por tu atención y recuerda, no estás solo en este viaje de fe.